Buenas noches, estimados hermanos, iglesia, que Dios les bendiga. Hoy, nos encontramos como cada miércoles. Cómo se extraña reunirnos, cómo se extraña el estar congregados, pero reciban del Señor un abrazo fuerte, la bendición de los cielos, la respuesta de Dios a sus oraciones. El amor de Dios les abrace. Pronto pasarán todas estas cosas. Les bendigo. Cuídense, quédense en casa y vamos a pasar a disfrutar este tiempo que podemos estar sentados, tranquilos, disfrutando y comiendo de este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Yo les había dicho hoy de mañana que vamos a continuar con el libro de Hebreos, ya que empezamos durante todo este tiempo a repasarlo, a verlo, a poder sacarle un poco el jugo dentro de nuestras posibilidades y de nuestra inteligencia. Así que vamos a leer en este caso el versículo 4. Así comienza, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En la escritura de los Hebreos estaba hablando acerca de los discípulos y los apóstoles, cómo Dios les guiaba. Es decir, la presencia de Dios se manifestaba en ellos porque había señales, había prodigios y milagros, y el Espíritu Santo entraba en cada persona y transformaba esas mentes y esas vidas. Esto es un gran milagro que sucede. Mire, siempre oramos y oramos mucho por milagros y queremos ver en la iglesia milagros y señales, y tantas veces nos enfocamos en eso, pero el mayor y más grande de todos los milagros es cuando un pecador se arrepiente y cuando vemos que esa vida es transformada porque el Espíritu Santo llena ese ser que vino vacío a la iglesia, como todos nosotros lo hemos hecho. Ese es el mayor de todos los regalos, de todos los milagros que puede existir debajo del cielo: el nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo en el Espíritu, cuando hay una vida superior adentro, dándote fuerzas, ánimo, levantándote a la mañana para saber que hay algo bueno, va a suceder, hay algo que Dios hará a través de tu vida, hay algo que Dios hará para bendecir a otros. Así que ese es uno de los milagros extraordinarios que una iglesia joven puede vivir. Le invito a que vamos a orar, a hacer una oración. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos en nuestras iglesias que se activen los nuevos nacimientos. Jesús habló de esto, le habló en una noche a Nicodemo, a un principal de la sinagoga, porque no entendía qué era el reino de los cielos, qué era el nuevo nacimiento, de qué se trataba la salvación. Así que se encuentra con el Señor Jesús de noche, para que nadie lo vea, claro. Entonces le pregunta: ¿qué debo hacer? Entonces el Señor dice: es necesario nacer de nuevo, ¿no? Pero este hombre decía: bueno, hay que entrar en el vientre de su madre. No. Es necesario nacer en el Espíritu. Primeramente bautizándonos, sellando ese pacto con Dios, y el Espíritu Santo entra a la vida y la regenera. Eso es el mayor de todos los milagros. Mire, por ese milagro es que nosotros seguimos aquí paraditos, con mi esposo, mi familia, viviendo aquí en Chacabuco, una ciudad bendecida, preciosa. Ya hace más de 10 años que estamos aquí. Y ese es el mayor de los gozos: ver gente transformada por el poder del Espíritu Santo. Ver gente que nace de nuevo, que su vieja persona cambia radicalmente. Ahora necesitamos, dijimos: ahora vamos a orar. Ya estaba por seguir predicando. Vamos a orar.
vamos a orar a pedirle al Señor esta bendición, porque necesitamos que se desate ese milagro en nuestras iglesias. Amén, ¿me acompaña? Por favor, en su casa. Sí, ore conmigo. Padre Celestial, nos unimos en oración con mis hermanos para pedirte, Señor, en esta noche, tu bendición sobre todos y cada una de las iglesias. Las que hoy, Señor, nos congregamos en ti, aunque estamos lejos, pero unidos, Señor, en el Espíritu. Y necesitamos, porque sé que es tu anhelo, que se active en la iglesia, que se active en la gente que hoy te está buscando un nuevo nacimiento. Señor, tú tienes el poder, solo tú, Espíritu Santo, de hacer este milagro. Por eso te pedimos eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo que nosotros necesitamos hacer hoy en la noche, mañana jueves, todo el día, es comenzar a recordar de dónde Dios nos sacó. Debemos activar nuestra memoria, recordar cómo estábamos antes de conocer a Cristo. A pesar de que de Él venimos y hacia Él vamos, vivimos en esta vida como que la vida es nuestra, como que tenemos el tiempo del mundo y la muerte no nos va a llegar. Y eso la Biblia dice que no es de sabios. Nosotros necesitamos recordar y replantearnos de dónde Dios me sacó antes de encontrar al Señor. El rey David escribe en el Salmo 103, usted lo anota y después lo lee tranquilo, y dice así: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te olvides ninguno de los beneficios de Dios. Una cosa aprendí en mi vida desde que conozco al Señor, que de Él nada malo proviene. A mí me habían enseñado de chiquita que Dios tenía un látigo y que cuando hacías algo mal te la daba. Entonces siempre creí en un Dios castigador, pero Dios no castiga. Nada malo proviene de Él. La muerte es parte de la vida, pero no fue idea de Dios. Dios es vida, Dios es luz. Por eso necesitamos recurrir en medio de esta tormenta mundial, recurrir a la paz, a la calma y a la templanza y al poder y a la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. No olvides nunca de dónde Dios te sacó. Es un ejercicio que tenemos que hacer cada mañana. Cada mañana activar nuestra mente y darle gracias a Dios por la salvación y de dónde Dios nos sacó. A mí de la amargura, de la falta de perdón, del odio, de la pobreza, de la miseria, de la escasez mental, espiritual y física. De muchas cosas me libró el Señor. Tendría un libro para escribir. Los judíos, a través de la ley, debían recordar y cumplir más de 290 mandamientos, ordenanzas y preceptos que estaban escritos en la ley. Debían cumplirlo y claramente no podían ni cumplir 2, 3, ni 10 llegaban. Por eso es que les era necesario continuamente sacrificar un cordero para que ese corderito expiara sus pecados. Porque la ley decía que el que pecaba debía morir. Entonces Dios le da esa posibilidad para que tengan un poquito de conciencia y decir: no voy a pecar por amor a ese animalito. Pero aún así el hombre en su terquedad hacía ríos de sangre hasta que Dios dijo: estoy harto de sus sacrificios. Recuerda de dónde Dios te
sacó. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, comenzó su ministerio a partir de los 30 años, Él enseñó todas las cosas fáciles. Yo siempre digo, a partir de que conocí a Jesucristo, mi vida fue fácil. Las cosas son más fáciles. Y eso es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús. Él hizo todo más fácil. Él enseñó lo siguiente, mire. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Algo sencillo. Así como quieras que te traten, tenés que tratar a los demás. Simple. En una ocasión, miren, permíteme, está en Mateo 22:34. Anótenlo por favor o lo busca. Vamos a leer en este caso la versión Reina Valera, revisión 60. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, recuerde estas dos palabras, fariseos y saduceos, eran dos sectas, muy estudiosos ellos, eran observadores de la ley, de esos más de 290 mandamientos que ni ellos podían cumplir, pero les obligaban a otros a cumplirlo. Ellos dos eran una competencia, una secta que uno creía, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Así que sucede eso. Entonces los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, escuche qué título, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Mire qué osado, tentar al Señor, al Maestro, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento que conocemos y esas más de 290 leyes, ordenanzas y mandamientos se reducen en dos. Por eso es que el Señor vino a hacernos la vida más fácil. Vino a traer la gracia, la salvación. ¿Sabe por qué? Porque había una ley que nos condenaba, que el que pecaba debía morir. Hoy todavía esos países, ahí en el Medio Oriente, en el Oriente cercano, como dicen hoy el que peca, principalmente si es una mujer, la apedrean, la lapidan. El que peca debe morir. Esa ley todavía sigue funcionando en ellos. Por eso viven como viven. Entonces, la ley decía: el que peca debe morir. Por eso Cristo vino a traernos una solución a todas estas cosas. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando habla de fuerzas está hablando del trabajo que nosotros tenemos. Donde más ponemos las fuerzas son las 8 horas diarias de trabajo. Por eso nosotros le damos las ofrendas y los diezmos, porque de esa manera le demostramos al Señor que le amamos con nuestra fuerza. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Extraordinario. El Señor nos vino a esta tierra a hacernos las cosas más fáciles. Abrió el camino al Padre, lo teníamos sellado. No podíamos comunicarnos antes de Cristo. No había vida, no había. Los escritores del Antiguo Testamento, dice que ellos investigaban cuándo serían estas cosas, cuándo vendría el Mesías, cuándo terminaría todo esto del castigo, del juicio. Solo Cristo nos hizo las cosas más fáciles. Yo siempre digo, y mi testimonio es este,
que a partir de que conocí a Jesús, la vida se me hizo más fácil, me solucionó la vida. Ahora bien, ¿es fácil amar a Dios? Claro que sí, uno ama porque Él es bueno, amoroso, divino, poderoso, grande, hace milagros. Es fácil amarle a Él, pero amar al que habla mal de mí es difícil. Hablar o amar al que te estafa, al que te insulta, es difícil, pero no imposible. Lo importante de esto es que dice amar a otros como te amas a ti mismo. Entonces el asunto está en cuidar y ver que primero debo amarme yo para poder amar a otros. Primero debo valorarme yo para poder valorar a otros. Porque si Cristo murió por todos, todo el mundo tiene un valor especial. Aún esos que nos han estafado, que siguen hablando mal. Y como yo le dije la otra vez, creo que el lunes lo mencioné, es de lo único que Dios no nos va a librar jamás, de que otras personas hablen mal de nosotros. Dios no interviene nunca en el libre albedrío de la gente. Ahora, nosotros tenemos juicios. En la Biblia habla, el Señor Jesús nos enseñó acerca de los juicios, que no juzguemos, que no nos pongamos en la silla del juez a juzgar a otros, ¿no? El asunto es que a veces tenemos juicios y los tenemos en grande. El tema está cuando tenemos juicios de nosotros mismos. Esos juicios que más que tenernos nos tienen. Y yo soy el terror. Las cosas, todo lo que toco lo rompo. Y nada me sale bien. La verdad que soy muy confrontativa, ¿eh? Digo lo que se me ocurra. Y que los demás se aguanten, porque soy muy directa. Muy directa. Los juicios hacia nosotros mismos nos condicionan en la capacidad que tiene nuestro cerebro de rediseñarnos. ¿Me traes agua, por favor? Tenemos la capacidad, mire, Dios hizo de nuestro cerebro algo extraordinario. Se llama plasticidad cerebral. ¿Sabe por qué? Porque no podemos quedarnos con que, bueno, yo soy así. Me bancan así, es lo que ven, es lo que soy, pero tenemos la capacidad de rediseñarnos y a veces estamos tan cómodos como somos, porque nuestro propio ego nos habla y nos dice, bueno, vos sos así, yo soy así, soy lo que soy tímida, la verdad no puedo hablar demasiado, no puedo cambiar, entonces nos quedamos en esa área de confort en no puedo. Cuando Dios nos dio la capacidad de ser cada vez mejor, de rediseñarnos y de quitar esas mentiras y esos juicios que nos están teniendo a nosotros. Y ese es nada más ni nada menos que nuestro ego propio, nuestro yo, hablándonos y diciéndonos, vos quédate como estás, que así estás bien. Ahí nos habla nuestro ego. Yo digo lo que quiero. Y que me banquen y que me escuchen, porque así soy. Así que siempre, recuerda esto, siempre tu propio ego te va a convencer de que lo que decís de vos es la verdad. Lo que pasa es que tiene un costo. Tiene un costo. Claro que sí. El costo de las relaciones. Tiene el costo del distanciamiento, tiene un costo, que si estamos dispuestos a pagarlo, bueno, continuemos así. Pero si no, Dios nos ha hecho un cerebro plástico, que usted puede rediseñar. Algunos dicen, bueno, yo salí como mi viejo, soy lo que soy porque él es así, fue así, me crío así. Pero le doy una noticia, el 20% de lo que usted es genético, el 20% es lo que heredó, el 80% es memético, es decir, es lo que usted aprendió.
Entonces necesitamos desaprender. Y eso es una de las cosas más difíciles que tenemos por delante nosotros los seres humanos. Creo que esto que está sucediendo en el mundo nos está enseñando muchísimo. Nos estamos rediseñando. Porque hay que afrontar esta crisis que estamos viviendo todos juntos. Así que, como tiene un costo poseer mis propios juicios, soy lo que soy, así soy y así me quedo y no necesito aprender, porque esas son las cosas que nuestro propio ego nos dice. El problema mayor es que no tenemos juicios, sino que los juicios nos tienen a nosotros, y eso es un verdadero problema para aceptar el cambio y la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros a través de su palabra. Ahora, el problema también está el juicio que tenemos hacia otros. Y eso el Señor Jesús nos llama la atención y nos dice: ustedes no se pongan como jueces de otros. Cuando hablas mal de otra persona, cuando yo hablo mal de otra persona, estoy hablando desde mi propia concepción del ser. Es decir, que cuando alguien habla mal, emite juicios hacia otra persona, los juicios hablan más del que lo emitió de quien lo recibe. Muchas veces me he comido y he vivido de esos juicios. Y han afectado de tal manera mis emociones que llegué a un punto a creer, sí, la gente dice que como no saludo soy una asquerosa, una persona antipática, horrible. Y nadie sabía que era tímida y que me costaba un montón saludar, que me costaba un montón levantar la cabeza para saludar. Pero veían otra cosa. Sus propios juicios decían: no, es una asquerosa. Pero mi mente me decía: vos sos tímida. Hay una vergüenza tremenda por saludar. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, no emitir juicios, porque los juicios que emitimos hablan más de nosotros que el del otro. Hace muy poco llegaron unas personas a la iglesia. Justo fue un domingo especial porque Diego tuvo que predicar en Varadero y yo me quedé acá. Así que prediqué aquí en la reunión y en esa congregación preciosa. Vinieron 3 personas por primera vez. Y cuando hice el llamado de quién quería aceptar a Jesús, enseguida pasaron. Y al otro día me encuentro con gente, ¿no? Qué buena la reunión, qué lindo que pasó tanta cantidad de gente, qué bueno que... Entonces varias personas me dijeron: tal y tal persona, para mí, se droga, pues se tocaba todo el tiempo la nariz. Y en un momento se fue afuera, me parece que se quería ir. ¿No? Ese era el juicio de otras personas, ¿no? Yo escuchaba eso. Entonces cuando me encuentro con la persona que lo había llevado, le digo: ¿qué tal? ¿Cómo está tal persona? Bien, pastora, vos sabés que esa persona tiene cáncer y sangraba de su nariz. Por eso estaba continuamente limpiándose. En un momento salió afuera porque estaba manchándose la ropa. Pero enseguida quiso volver porque quería escuchar la palabra y tener un encuentro con el Señor. Claramente esa persona tuvo un encuentro con el Señor, pero los juicios que emitieron otras personas, gracias a Dios esa persona no se enteró, pero mire qué cosa, cómo elaboramos los juicios a partir de lo que vemos. Recuerde que lo que usted ve no es la realidad, porque nuestros sentidos nos engañan. El apóstol Pablo decía eso, que Eva se dejó engañar por sus sentidos. Los sentidos engañaron a Eva. O no me saludó, me clavó el visto, qué sé yo. Hay tantas cosas que nos ponen mal en nuestras emociones y no sabemos realmente lo que es. Y bueno, ahora, escuché el otro día un juicio tremendo. Dice así: y ahora que están todos juntos en la casa todo el tiempo y hay beber muchos matrimonios que se van a separar. Mire qué cosa, ¿no? Ahora con la cuarentena va a haber más divorcios, porque como no se están aguantando. ¿Pero quién dijo que se está aguantando? Qué cosa tan increíble el ser humano hablar de cosas que no entiende y no conoce y que no sabe.
O vemos mirar a una persona, vemos llorar a alguien y dice, uy, no, seguro que está llorando por tal y ya lo creemos y lo acertamos y lo confirmamos que es así, y resulta que la persona en ese momento, no sé, se acordó de algo, estaba orando y se puso a llorar. Ay, cuántos juicios nos estamos comiendo y cuántos juicios estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, esa persona, no, por el aspecto físico? Oh, esa persona se va a ir. Oh, está perdido. No hay para él salvación. Qué tremendo. Los juicios hablan más de mí que de la persona a quien se lo emito. Recuerde eso. Otra de las cosas que afectan también nuestra vida y nuestra manera de cambiar, que es lo que nos está pidiendo continuamente el Espíritu Santo, son las tradiciones que llevamos nosotros mismos. Y Jesús se enojó con respecto a esto. ¿Sabe por qué? Porque les dijo, en Marcos 7:13, dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Mire, el Señor estaba enojado con aquella gente que contradecía el mandato de Dios y ponía primero la tradición. ¿Cuáles son las tradiciones que hoy conservamos y que todavía nos mantienen en ese mismo lugar? Mire, porque las tradiciones no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer, no nos permiten cambiar, no nos permiten multiplicarnos en la iglesia, no nos permiten multiplicarnos en otro, traer a otra gente a Cristo. ¿Cuáles son las tradiciones que seguimos conservando y hasta ahora no nos han servido? Hablo a la iglesia, hablo a los líderes, hablo a los que dirigen. ¿Qué tradiciones? Yo siempre me pregunto, ¿qué tradición, ay Dios, qué tradición tengo que no me permite avanzar en el camino de la fe, en el camino de la espiritualidad, a cambiar aspectos que aún debo cambiar? ¿Cuáles son las tradiciones? No, lo que pasa es que nosotros en la iglesia siempre hicimos las cosas así, y así se hacen, porque se han hecho toda la vida así, ¿no? Y a veces tenemos esas estructuras. El pastor ora primero y acá se hacen las cosas así, o el pastor tiene que visitar y si no me visita el pastor yo ya no voy más a la iglesia. Entonces tenemos tantas estructuras mentales y tradiciones como hábitos que necesitamos, que debemos en este tiempo razonar. En este tiempo que tenemos tanto tiempo, razonar qué hábitos hoy me están deteniendo, porque las tradiciones son visibles, los juicios son audibles, pero muchas veces los hábitos están ocultos. Esos que invalidan los mandamientos de Dios. Y después nos sorprendemos y decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me escucha? Si hago esto, hago lo otro. Y nos sorprendemos, y Dios también está sorprendido. Porque seguimos haciendo lo mismo de siempre. Los mismos hábitos. Y hoy necesitamos reflexionar y cambiar cuáles son aquellos juicios que me están teniendo. Cuáles son las tradiciones que estoy conservando y que no me están sirviendo para este tiempo, 2020. Y cuáles son los hábitos que aún no he podido abandonar y que me está cerrando la puerta de las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son esas tradiciones que todavía estoy manteniendo? Que Dios nos dé la revelación. Mire, que se active en nosotros el poder del Espíritu Santo y que de nuestro inconsciente comience a aparecer y a subir y a sumergirse y a destaparse todas aquellas cosas que nos están haciendo daño y que desconocemos. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en esto. Por favor, yo le pido que ore por esto. ¿Cuáles son los hábitos que todavía me mantienen alejado de Dios y de su bendición? El Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando solo de la salvación, está hablando de que no le vas a ver nunca ningún milagro. Yo siempre le digo esto a la gente. Vos seguís tu vida como vos sigas, pero no vas a ver los milagros de Dios, no lo vas a ver a Dios. Vas a tener los ojos cegados. Solo aquellos, los santos,
Los santos verán al Señor. Así que toda la ley se resume en 2 mandamientos. El Señor nos hizo las cosas fáciles. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo. Al que tenés al lado, al próximo, eso significa. Como a ti mismo. Hoy es tiempo de tender una mano a alguien. Hoy nuestro prójimo nos está necesitando. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no logramos cambiar y utilizar esa plasticidad que hay en nuestro cerebro para poder rediseñarnos, para romper los juicios que nos están dirigiendo la vida, para romper las tradiciones y cambiarlas, y para quebrantar los hábitos ocultos, no vamos a poder ni amar a Dios, ni amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es una noche de reflexión. Que el Espíritu Santo te abrace, te bendiga, te sustente. Que la palabra de Dios sea el alimento que estés saboreando en este tiempo. No te olvides, mañana por la mañana nos volvemos a encontrar y vamos a continuar hablando de Hebreos, del libro de Hebreos, carta por excelencia, de un autor desconocido, pero que el Señor es tan actual su palabra, que nos sigue bendiciendo a través de ella. Que Dios te bendiga, que tengas buenos sueños, que Dios te ampare, que no te falte, que haya abundancia en tu casa y en tu mesa. Como el Señor decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor llene de pan tu mesa y la provisión de los cielos sea sobre tu vida. Te bendigo, familia.